Paramilitar, palabra derivada del prefijo para y el sufijo militar, que significa al margen de, junto a o contra. Indica que el sufijo militar ha de referirse que está contra él, junto a él o al margen de él. El paramilitarismo hace referencia a organizaciones particulares que tienen generalmente una misma función que la de un ejército, pero al margen del Estado. Sirven a los intereses del Estado, pero está fuera de la ley y se da como respuesta de la incapacidad que tiene el poder público de imponerse en todo el territorio nacional. Al ser irregulares, estas milicias combaten sin cumplir las convenciones que regulan el ejercicio de la guerra, lo que lleva a la violencia sin control que no se le permitiría a una fuerza del Estado. Alemania. A comienzos de la década de 1930 surgen los Sturmabteilung, milicias de Hitler conocidas como los Camisas Pardas y los Hitlerjugend en 1926, conocidos como las Juventudes Hitlerianas, ambas creadas por el Partido Nacional Socialista Alemán de Adolf Hitler para apoyar su régimen. Italia. En 1923 surge en la Italia fascista el grupo paramilitar conocido como Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, en español Milicia Voluntaria para la Seguridad Nacional, conocido como los Camisas Negras, una organización que apoyaba el régimen fascista de Benito Mussolini. España. En la década de los 80, en España durante el gobierno de Felipe González, surge un grupo militar llamado GAL, que tenía como objetivo acabar con la ETA. Costa Rica. Para defender a Costa Rica de una posible invasión nicaragüense y por no tener armada, surge el grupo paramilitar Patrulla 1856, conformado por pobladores y guerrilleros de Isla Calero y Guanacaste. Guatemala. En Guatemala, en el año 1983, surgen las patrullas de autodefensa civil mediante el Acuerdo Gubernativo 22283, conocidas como Patrulleros de Autodefensa Civil o por sus siglas PAC. Fue la estrategia paramilitar creada contra la insurgencia de los últimos años del conflicto armado de 1960 a 1996, el cual terminó en 1996. En Colombia el paramilitarismo surge de manera formal entre 1965 y 1968, después del nacimiento de las FARC en 1964 y del ELN en 1965, cuando dos textos jurídicos, que es el Decreto 3398 y la posterior Ley 48, asentaron las bases legales que permitían crear organizaciones de defensa civil. La Ley 48 permitió la creación de ejércitos privados, ya que la debilidad de las instituciones estatales no ejercía control sobre el territorio, obstaculizando la ejecución de las funciones de protección de la población, dando lugar a estas formas singulares de ejercer el derecho a la defensa y a la protección de la propiedad privada. El paramilitarismo surgió como un actor armado con peso en todo el país, siendo de la contrainsurgencia popular defensiva radicada en la sociedad tradicional y rural. A finales de los 70 y a comienzos de los 80 nacieron grupos armados como respuesta al fortalecimiento de los grupos guerrilleros, y en 1982 se organizó la primera reunión en Medellín de comerciantes, ganaderos y agricultores de Puerto Boyacá para defenderse de los guerrilleros, y así nació ACDEGAN. En conclusión, el paramilitarismo se da por la manifestación reactiva a las acciones de la violencia de las guerrillas y a la incapacidad del Estado para resolver estos conflictos. Nace como un fenómeno de autodefensa, defensa legítima auspiciada por el Estado. Así, después de la participación de los terratenientes, fuerzas armadas y narcotraficantes en los 60 y en los 70, había sido parte de la solución para los problemas causados por la guerrilla. En los 80 se transformó su esencia, pasando de ser un paramilitarismo ofensivo e ilegal. Se convirtió en bandas que defendían intereses privados de los perjudicados por la guerrilla, y paralelamente se estaban formando diferentes grupos de paramilitares como los de las mafias de Esmeraldas, los ganaderos y terratenientes, y los de los narcotraficantes, como fue el caso de los MAS.
Se crearon tres grandes pilares del paramilitarismo: los terratenientes y ganaderos, los narcotraficantes y las fuerzas armadas. Desde los poderosos terratenientes a los humildes campesinos y mineros, comenzaron a defenderse de la guerrilla mediante los grupos clásicos de autodefensa. Pese al desarrollo de la insurgencia, formaron a los paramilitares y los financiaron para salvaguardar sus intereses. Los esmeralderos jugaron un papel importante en el desarrollo de los paramilitares. Las zonas con mayor producción estaban en Puerto Boyacá, y donde había riqueza se hacía necesario armar grupos violentos para proteger los recursos propios. La mafia esmeraldera mantenía relación con grupos paramilitares hasta tal punto que llegaron a constituir algunos y a relacionarse con los narcoparamilitares y a formar unas extrañas y confusas alianzas. Las fuerzas armadas más radicalizadas e ideologizadas aliaron a los paramilitares. Belisario Betancur vio a la guerrilla como un actor político y concedió una amnistía que molestó a parte de las fuerzas armadas y de la élite. Esto generó una delimitación de las fuerzas militares y frustró a muchos, generando que buscaran otras formas de enfrentarse a la guerrilla y la encontraron en los grupos paramilitares. Los presentes en las fuerzas armadas eran hijos del pequeño y mediano campesino, y todos ellos con un arraigo de la tierra queriéndola defender. Más grave es el establecimiento de lazos entre los narcos y los paramilitares. Los narcotraficantes se volvieron grandes terratenientes y sus tierras eran invadidas por los guerrilleros que le generaban considerables pérdidas económicas y generaba daño a su poder e imagen. Se reorganizaron las autodefensas con el apoyo de mercenarios israelíes y, por si fuera poco, los narcotraficantes crearon sus propios grupos paramilitares, como fue el movimiento de muertas secuestradores MAS, por sus iniciales, que nació el 1 de diciembre de 1981, cuando los del cartel de Medellín, los hermanos Ochoa, se reunieron para contrarrestar el secuestro de su hermana, María Nieves Ochoa. Crearon un grupo con ejército propio que desencadenó en violencia en contra de los guerrilleros y simpatizantes. Se concentró el paramilitarismo contemporáneo en la zona del Magdalena Medio y se expandió a Córdoba, Urabá, Meta y Putumayo. Desde 1986 hasta 1989 exterminaron a militantes de partidos políticos como es la Unión Patriótica UP, movimientos cívicos, periodistas, sindicalistas, funcionarios y a cualquiera que se les opusiera. Lo espinoso del asunto resulta en los lazos que se generan entre las fuerzas armadas, los paramilitares y los narcotraficantes al ver que todos iban en contra de lo mismo, la guerrilla. Los grupos paramilitares fueron declarados ilegales en tiempos del gobierno de Virgilio Barco, cuando se derogó la Ley 48 de 1968 mediante el Decreto 1194, en el que se establece penas de cárcel para quienes organizaran o financiaran a grupos paramilitares. La Human Rights Watch denunció 10 años después de la declaración de ilegalidad que en 1999 oficiales situados en el Valle del Cauca junto con paramilitares de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá fundaron el Frente Colima. Los paramilitares aprendieron que podían ser un modelo antiinsurgente en toda Colombia, que podían adquirir poco a poco estatus político si se ponían a las iniciativas de la paz del gobierno colombiano con respeto a la guerrilla y que podían obtener representación en los municipios. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez tomó cartas en el asunto. La SAUC, de la mano del gobierno representado por Luis Carlos Restrepo, lograron un acuerdo llamado el Acuerdo de Ralito, el 15 de julio del 2003 para dar inicio a una etapa de negociación, hecho que resultó en la disolución formal del paramilitarismo en abril del 2006. Después de este proceso, en donde se les permitió la reintegración a la vida ciudadana, se empezaron a consolidar varios excombatientes que se rearmaron en grupos llamados Bagrín, bandas de alrededor de 4.000 hombres, divididos que actualmente operan en el país y en el extranjero, y sus mayores aliados son las FARC, ELN y varios narcotraficantes.
Parapolítica es el nombre con el que se conoce al escándalo político desatado en Colombia a partir del 2006 por la revelación de vínculos de políticos con paramilitares, con posterioridad al proceso de desmovilización que adelantaron varios de los grupos que conformaban las Autodefensas Unidas de Colombia. Según las investigaciones y condenas judiciales, varios dirigentes políticos y algunos funcionarios del Estado se beneficiaron de estas alianzas por medio de la intimidación y la acción armada de los grupos paramilitares contra la población civil. Algunos alcanzaron cargos de alcaldías, consejos, asambleas municipales y gobernaciones, así como el Congreso de la República y otros órganos estatales. A su vez, algunos de los políticos desde sus cargos desviaron dineros para la financiación y conformación de grupos armados ilegales y filtraron información para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos, dentro de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento, entre otras acciones criminales, con el objetivo de extender su poder en el territorio nacional. Por otra parte, la parapolítica se volvió un término común en las noticias de Colombia. Los vínculos entre políticos y paramilitarismo se extendieron en el territorio y se estrecharon en algunas regiones, que incluso llevó a algunos políticos regionales a orquestar masacres junto a las autodefensas para derrotar a los competidores políticos que no podían derrotar en las urnas. Sin embargo, la historia no es toda negra. Hace 8 años, de la mano de unos académicos valientes, de periodistas avesados y una sala penal de la Corte Suprema de Justicia admirable, se hicieron públicos esos lazos, y en los últimos 6 años, solamente contando a los congresistas, han sido condenados 60. Pero algo más importante son los nexos que tuvo el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez. Primero, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo señaló que la Administración Pública de Antioquia, en tiempos en que Álvaro Uribe Vélez fue mandatario seccional, fomentó la creación y constitución de bandas paramilitares. Segundo, Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, excomandante del bloque paramilitar Cacique Pipintá, afirmó que el bloque Metro de las Autodefensas lo fundó Álvaro Uribe y su hermano Santiago, en compañía del ganadero Santiago Gallón Henao, condenado por paramilitarismo. Tercero, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso dijo que en 2007 colaboró y apoyó con publicidad y dinero de la reelección de Álvaro Uribe Vélez en diferentes regiones del país. Estos han sido los escándalos más controversiales del expresidente Álvaro Uribe Vélez.